Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, retomamos nuestros encuentros tanto visuales como en audio. Eh, Antes de comenzar quería comentarles que bueno, estuve mirando los exámenes, la primera evaluación, bastante bien, o sea, dentro de las consignas que hemos planteado, hubo una respuesta general bastante buena. Hubo algún caso que quizás bueno, se quedaron medio en el camino, estimo que no hubo lectura o no hubo tiempo. Pero es importante, y esto lo quiero marcar, que noté que trabajaron bastante el tema de los videos. Hay una suerte de traducción de los videos por parte de ustedes, lo que me parece bueno en el sentido de que más allá de la lectura de los textos recomendados, ustedes apuntaron también a las palabras de los docentes. Eso está bien, está bueno y digamos genera esta construcción que nosotros tratamos de ir inculcando, ¿sí? En el marco de la materia que estamos dictando y para otras materias. Bueno, eh, lo que va a corresponder a este jueves 29 de octubre, va a tener que ver fundamentalmente con varios temas. El primero de ellos es uno de los temas que está en el programa y que esta vez le vamos a dar cierta connotación y lo tienen referenciado en el programa como Congreso de Panamá. Es un poco una suerte de cierre y punto de inflexión dentro de la construcción de lo que es los procesos post-independencia y las posturas de ese contexto, ¿sí? Entre 1820 y 1830, donde se fueron definiendo, se van a empezar a definir dos posturas fuertemente claras para el futuro del hemisferio, y que tienen que ver un poco con la postura de los Estados Unidos, que arranca con esto que vamos a conocer como el monroísmo, destino manifiesto, ¿sí? Y cuestiones que tienen que ver con las políticas de Estados Unidos hacia el hemisferio, y el latinoamericanismo de la mano de Bolívar y su proyección a una convocatoria que se conoció como el Congreso de Panamá del año 1826. Digamos entonces, parándonos primeramente en el Congreso de Panamá, que fue una convocatoria que llevó a cabo Simón Bolívar, en donde invitó, digamos, a digamos, los territorios recientemente emancipados. Tengan en cuenta que la última batalla, que es la batalla de Ayacucho, para lo que es el hemisferio sur, fue en el año 1824, en donde las fuerzas combinadas de lo que era el ejército de Bolívar, lo que había quedado el ejército de San Martín, y otras tantas, O'Higgins y demás, terminaron de alguna manera con el control realista en la zona de los Andes. Y a partir de ahí, digamos que se inicia un proceso en el cual Bolívar quiere conjugar una proyección que ella había planteado oportunamente cuando ya por 1815, cuando estaba exiliado en Jamaica, redactó una carta premonitoria sobre el futuro de América Latina, pero también dejó sentadas un poco las bases de lo que iba a ser esta idea de la conformación de un proyecto unionista de estas nuevas, entre comillas, naciones libres que surgieron por el proceso de emancipación. Esas convocatorias van a arrancar en el año 1824 y van a tener que ver fundamentalmente con una serie de tratados que previamente Bolívar va a firmar con los territorios que se van emancipando y que se van a conocer como tratados de unión, liga y confederación perpetua. Repito, tratados de unión y liga y confederación perpetua. De esos tratados va a participar lo que es la Gran Colombia, que es la zona fuertemente de influencia de Bolívar, Perú, Chile, México y lo que se va a conocer hasta los años 30 como la Confederación
centroamericana. El problema va a surgir también con las convocatorias de los otros, o sea, la convocatoria al Río de la Plata para participar de este proyecto, la invitación a Brasil y la convocatoria a algunas potencias, Inglaterra, Estados Unidos y lo que se conocía en ese entonces como los Países Bajos, o sea, la combinación de Holanda y Bélgica. El planteo fundamental era llevar a cabo en el Istmo de Panamá lo que él consideraba en su imaginario como el Istmo de Corinto para el inicio de lo que podríamos llamar, yo diría, la cuna del extremo occidente, o sea, el Istmo de Corinto como la cuna de la civilización occidental en la antigüedad, la cuna de lo que va a ser el comienzo de la cultura emancipada de los pueblos americanos en el Istmo de Panamá. Y dentro de esa convocatoria va a haber una serie de planteos. O sea, digamos que son un poco más de 2 años preparando esta gran reunión para que estos territorios recientemente emancipados participen de esa convocatoria. ¿Qué se iba a tratar en esa convocatoria? Distintos puntos. Primero de ellos, protección de las soberanías, o sea, de las independencias así recientemente adquiridas. Alianza militar ofensiva y defensiva, todo un tema esto. O sea, Bolívar consideraba que la mejor manera de mantener la emancipación era llevar a cabo una conjunción de fuerzas mediante el aporte de tropas de los distintos territorios recientemente emancipados para tener un gran ejército ofensivo y defensivo. El mantenimiento de los regímenes republicanos, más allá de los planteos, digamos, de Bolívar, ¿no? El planteo de Bolívar desde el punto de vista de construcción, no solo constitucional, sino de forma de gobierno, digamos que es bastante particular, con lo cual, para tener medianamente una idea centrada de cuál era el modelo constitucional de Bolívar y conocer también el formato de gobierno de Bolívar, yo recomiendo siempre que le peguemos una mirada a la Constitución de 1825 de la República de Bolivia, que toma su nombre de Bolívar, ¿no? Y que de alguna manera va a mostrar cuál es la característica de lo que él tenía pensado como proyecto. Sumamente distante de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? La generación de mecanismos de solución de controversias, porque obviamente va a haber toda una cuestión post guerras de la emancipación, empezando por el tema de qué territorios le corresponde a cada uno. El establecer un sistema de aranceles para la comercialización y empezar a involucrar lo que es esta suerte de comercio. Tengamos en cuenta esto que es muy importante. Estamos hablando de que estos territorios recientemente emancipados, que recién están conformando o adecuando formas de gobierno con determinadas características que van a llevar décadas hasta que tengan cierta estabilidad en todos, no solo en el Río de la Plata, sino también en Perú, en Colombia y demás. Estamos hablando de un proceso en donde el sistema capitalista de construcción para América Latina va a entrar en el proceso de transición, en el hiato del que habla Alperindó. Abolición de la esclavitud, todo un problema, especialmente porque obviamente tenés a uno de los tantos invitados que es Brasil, que obviamente no tiene ningún interés en abolir la esclavitud, porque es la base de sustentación de su modelo de producción económica. Y tratar el tema de otras potencias que estaban pendientes, ¿no? Puerto Rico, Cuba, Filipinas, que de alguna manera, bueno, las Islas Canarias, porque las Islas Canarias se consideran que pertenecían dentro del contexto de influencia de lo que había sido el sistema hemisférico español. Obviamente que este proceso, digo obviamente porque en realidad las situaciones y las condiciones no estaban dadas para que esto progresara, este Congreso fracasó, fundamentalmente por la falta de participación de algunas de las naciones muy importantes en este proceso, entre ellas el Río de la Plata, que
que en ese momento ya estaba el primer presidente de esa construcción, primera construcción denominada República Argentina, que fue Bernardino Rivadavia, el cual tenía una distancia ideológica bastante importante con Bolívar y que tampoco tenía ningún interés de participar en las propuestas que él consideraba hegemónicas, ¿no? La Argentina va a tener históricamente una postura de este tipo, ¿no? Considerar que estas convocatorias unionistas, como va a pasar después con Estados Unidos, siempre van a tener una lógica hegemónica. Y especialmente para nosotros, digamos, desde el punto de vista histórico, la hegemonía siempre es un peligro en cuanto a lo que es el intervencionismo, el imperialismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, obviamente, no va a existir en este caso participación del Río de la Plata. Chile tampoco va a ir por los problemas que tiene O'Higgins para mantener su gobierno, que prontamente va a caer en esos años. Bueno, Brasil lógicamente el imperio no va a participar. En el caso de Inglaterra y Estados Unidos, unos van a llegar tarde, otros se van a morir en el camino. Hay una historia media que cuenta cómicamente Demetrio Wessner sobre el tema de cómo se desarrolló el Congreso Anfictiónico, con lo cual, más allá de algunos acuerdos comerciales, sistemas arancelarios, los pocos que concurrieron, México, Centroamérica, la Gran Colombia, Perú, no avanzó, y después, lógicamente, el proceso Bolívar va a entrar en el proceso de decadencia y crisis con el final trágico del año 1830. Del otro lado está el tema de la doctrina Monroe. ¿Cómo aparece Estados Unidos en todo este juego? Estados Unidos se había mantenido, digamos, en un proceso que tiene que ver con algo que cuando ustedes después lean a Gibson, con esta cuestión de la construcción a palos y demás, a sistemas federales, van a encontrar algunos elementos importantes de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes recuerden que Estados Unidos, en sí, las colonias británicas logran su emancipación y proclaman su independencia para 1787, y eran solamente 13 colonias, una pequeña porción, digamos, de pueblos excoloniales de la costa este atlántica. Y lógicamente la construcción de su formato político requería del espacio vital, con lo cual inició su proyección de expansión hacia el sur y obviamente hacia el oeste, para llegar a ser lo que, digamos, es hoy. Con lo cual, con la emancipación comenzó la expansión territorial de los Estados Unidos, que comienza fuertemente con la compra de la Luisiana a Francia en 1813, la compra de Napoleón, por ese entonces $5 millones. Napoleón necesitaba dinero y Estados Unidos estaba expandiendo su sistema esclavista. Y a partir de ahí también empezar a avanzar hacia, digamos, los territorios, en este caso, que tienen que ver con el oeste, pero también lo que va a ser la ocupación definitiva y anexión de los territorios de la Florida, lo cual le va a permitir estar cerca de Florida, cerca de Cuba, están 100 y pico de kilómetros de Cuba, con lo cual, digamos, ya lo que los padres de la patria norteamericana comienzan a considerar es su visión con respecto a lo que ellos llaman el patio trasero, o sea, la zona del Caribe. Entonces, para esos tiempos, ya Estados Unidos comienza una expansión importante en cuanto a nivel territorial. Por adquisición, por ocupación, por anexión, comienza su gran proceso de expansión que va a tener varios capítulos desde el punto de vista histórico para analizar. Un breve conflicto nuevamente con su ex metrópoli entre 1812 y 1814, y finalmente Estados Unidos comienza a consolidarse. En ese contexto, el presidente de turno, James Monroe, como es habitual todos los años a principios del mes de diciembre, como hacen todos los presidentes hasta el día de hoy, va a dar su discurso en el Congreso y siempre va a tomar algún pasaje relacionado con el tema de política exterior.
Y es aquí donde aparece este mensaje de Monroe, que recién va a ser doctrina en los años 40, en la época del presidente Polk, pero que va a ser muy importante por lo que va a dejar en sus palabras. Siempre retomo este fragmento que tomo de un autor que hace años que vengo siguiendo, que es Michael Krisenek, que habla sobre estrategias políticas norteamericanas, en donde Monroe dice en su discurso: en las guerras de las potencias europeas sobre asuntos relativos a ellas mismas, nunca hemos tomado parte, ni se compadece con nuestra política hacerlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que Estados Unidos nunca tomó parte en lo que estaba pasando en la guerra en la época de Napoleón. Es solo cuando se invaden nuestros derechos o son seriamente amenazados que nos resentimos por los perjuicios y hacemos preparativos para nuestra defensa. O sea, ¿qué está planteando acá el presidente? Estamos en el año 1823, en este caso, todavía ni se había librado la batalla de Ayacucho en América del Sur, con lo cual la posibilidad de que la Santa Alianza, en donde estaba España, Francia, Rusia, Austria y demás, tuvieran interés en reconquistar los territorios que recientemente se estaban emancipando. Con los movimientos de este hemisferio estamos por necesidad más inmediatamente relacionados. O sea, Estados Unidos reconoce los procesos de emancipación y por causas que deben ser obvias para todos los observadores esclarecidos e imparciales. El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente diferente en este respecto al de América. Habla fundamentalmente de que se están estableciendo repúblicas con sistemas presidencialistas, no monarquías absolutas. Esta diferencia deriva de aquella que existe en sus respectivos gobiernos. Y a la defensa de nuestro propio sistema, que fue logrado mediante la pérdida de tanta sangre y tesoros, y madurado por la sabiduría de estos ciudadanos tan esclarecidos y bajo el cual hemos gozado de ejemplar felicidad, toda la nación está dedicada. O sea que el pueblo está comprometido en mantener su independencia y su sistema republicano. Debemos, por lo tanto, a la franqueza y a las amables relaciones que existen entre los Estados Unidos y esas potencias, declarar que consideraríamos como peligroso para nuestra paz y seguridad todo intento de su parte de extender su sistema a alguna porción de este hemisferio, o sea, volver a establecer el sistema colonial, establecer las monarquías absolutas, etc. Con las existentes colonias o dependencias de cualquier potencia europea no hemos interferido ni interferiremos. Pero con los gobiernos que han declarado su independencia y la mantienen, y cuya independencia nosotros, tras gran consideración y según justos principios, reconocimos, no podríamos ver ninguna interposición para el propósito de oprimirlos o de controlar de cualquier otra manera su destino por parte de cualquier potencia europea, de ninguna otra luz que como la manifestación de una disposición hostil hacia los Estados Unidos. Vuelvo a repetir, esta idea de no vuelvan a invadir, no quieran reconquistar, porque si ustedes atacan a cualquiera del hemisferio, nos están atacando a nosotros. En la guerra entre estos nuevos gobiernos y España declaramos nuestra neutralidad en la época de su reconocimiento, y a esto hemos adherido y seguiremos adhiriendo, siempre que no se produzca ningún cambio que, según el juicio de las autoridades competentes del gobierno, produzca un cambio correspondiente de parte de los Estados Unidos indispensable para su seguridad. Y la frase va a finalizar con América para los americanos, con una interpretación amplia, ¿no? O sea, no se está hablando de ellos mismos, que se dicen, no se dicen norteamericanos, sino americanos, o sino que está diciendo que América es de ellos. O sea, es una amplia interpretación que tuvo que ver con distintas miradas desde el punto de vista ideológico a lo largo de los tiempos. Pero es interesante observar esto porque es la primera manifestación de lo que podríamos ser la fase del derecho internacional o del derecho de las naciones en América. No intervencionismo,
no colonialismo, etcétera, etcétera, todo lo que da un marco bastante importante y que ya Bolívar había observado en su carta de Jamaica el peligro que traería las políticas de los Estados Unidos hacia el resto del hemisferio. Y él hablaba de los pesares y de la tragedia que serían las políticas hemisféricas expansionistas, de ocupación y posteriormente imperialistas de los Estados Unidos. Por eso, digamos, hay una amplia literatura desde José Mauro de Vasconcelos en adelante que ha tratado el tema del expansionismo norteamericano y ha tratado también esta suerte de enfrentamiento entre una construcción unionista, latinoamericanista, etcétera, etcétera, de Bolívar y el tema de los Estados Unidos y sus comienzos en cuanto a política exterior, entre comillas, imperialista, de la doctrina Monroe. Va a ser muy importante esto de aquí en adelante, va a tener sesgos muy, muy puntuales, porque también va a haber muchas naciones que ante la injerencia de potencias en sus políticas internas, en sus políticas comerciales y demás, van a ir a pedir ayuda a los Estados Unidos, van a pedir por la doctrina Monroe. Es bueno mencionar que la única, podemos decir, vamos a darle esta categoría, aunque no correspondería, pero la construcción territorial, formación institucional, política, etcétera, etcétera, Río de la Plata, República Argentina, como le quieran denominar, fue la única que no pidió por la doctrina Monroe. Esto lo vamos a ver. Cuando fuimos bloqueados y atacados por los británicos y los franceses durante los tiempos de Rosas. De ahí también este rescate un poco emotivo con respecto a la figura de Rosas, más allá de las críticas que se le pueden llegar a hacer, de lo que fue la defensa de soberanía y el no tener que ir a pedir ayuda a Estados Unidos en este tipo de contextos, cosas que otras naciones sí hacían cuando tenían problemas de intervencionismo extranjero. Me parece muy importante hacer este primer punto. Voy a subir un breve documento de elaboración del monroísmo versus el bolivarismo para que lo tengan presente, para que tomen nota, y creo que es un punto interesante ya que nuestra materia está planteada en clave latinoamericana. O sea, más allá de hacer un fuerte hincapié en todo lo que fue el proceso de construcción constitucional argentino, nos interesa también que haya un conocimiento medianamente general de lo que fue el pensamiento de construcción latinoamericanista y sus problemáticas frente a la dependencia, frente al imperialismo, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos.